Buenos días, chicos. Bueno, algunos ya me conocen del año pasado, si bien no fui profesor de ustedes, compartíamos aula. Seguramente me habrán visto, yo soy Guillermo Lazurri y bueno, voy a ser su profesor este año. Vamos a ver programación orientada a objetos y vamos a charlar un poquito qué es esto de la programación orientada a objetos. Eh, en este tipo de programación, el eje, eh, la dificultad de la programación orientada a objetos es justamente reconocer objetos y darle responsabilidades a esos objetos. Ustedes vienen de la programación estructurada, donde la dificultad está en los algoritmos. Seguramente ustedes se habrán peleado con los for, los if, los while, ¿sí? Porque ahí estaba la dificultad en la programación estructurada. Encontrar la manera de resolver problemas diseñando algoritmos. Nosotros los algoritmos los vamos a seguir teniendo, pero por lo general no es ahí donde vamos a encontrar la dificultad. La dificultad, vuelvo a repetir, va a estar en darle responsabilidades a los objetos y reconocer esos objetos. ¿A qué me refiero con responsabilidades, objetos? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos hacer un sistema que maneje las estadísticas de un torneo de fútbol. ¿Qué objetos vamos a encontrar en un torneo de fútbol? Bueno, esta pregunta que acabo de hacer, para contestarla bien es muy difícil, porque hay que justamente saber de diseño. Pero intuitivamente nos vamos a dar cuenta que va a haber equipos de fútbol, va a haber jugadores, va a haber partidos. Podríamos, si queremos tener más información, hablar de estadios, pero fundamentalmente equipos seguro que va a haber. Bueno, ahí tenemos un objeto, el objeto equipo, y vamos a tener jugadores. Probablemente ahí tengamos otro objeto, el objeto jugadores. ¿Y a qué me refería yo con esto de repartir responsabilidades? Bueno, si yo quiero conocer, por ejemplo, la edad de un jugador, eso es algo que le corresponde al jugador. Es responsabilidad del jugador conocer su edad, su fecha de nacimiento, por ejemplo, o conocer su nombre. En cambio, si yo quiero saber cuántos puntos lleva acumulados el equipo Estudiantes de La Plata, ¿se lo puedo pedir a un jugador? Sí, se lo podría. A ver, en la vida real el jugador podría conocer el puntaje de su propio equipo, pero es responsabilidad de la clase equipo conocer cuál es su puntaje acumulado. Estos datos, la fecha de nacimiento del jugador, el puntaje acumulado, son datos que van a estar guardados en variables. Ustedes ya saben lo que son las variables. ¿Dónde van a estar guardadas esas variables? Bueno, justamente dependiendo el objeto que sea responsable de ocuparse de ese dato, ahí van a estar guardadas las variables. Entonces, el objeto jugador seguramente tendrá un atributo que será fecha de nacimiento. Y el objeto equipo de fútbol tendrá un atributo que será puntos acumulados. Sería incorrecto que el jugador tenga un atributo que diga los puntos de su equipo. Lo puedo diseñar así. Y si yo soy lo suficientemente ingenioso, puedo encontrar la forma de hacer mal las cosas. Pero lo lógico sería que el atributo esté en la clase de equipo. Bien. Esto está muy charlado. La guía anterior fue muy charlada, donde tenían el objeto guitarra y hablé un poco de estado y comportamiento. Bueno, los objetos tienen un estado que está dado por sus atributos. Por ejemplo, el estado de un jugador será su nombre, su fecha de nacimiento, podría ser su posición preferida, podría ser una foto, una imagen, eso también es parte de su estado. ¿Y qué es el comportamiento? El comportamiento es todo lo que un objeto puede hacer, todo lo que un objeto puede realizar. Hay mucha bibliografía, hay muchos videos dando vueltas de programación orientada a objetos y les van a decir, por ejemplo, que el perro puede ladrar. Ese sería un comportamiento del perro. Sí, bueno, pero yo estoy programando una computadora. ¿Cómo hago para que un perro ladre adentro de una computadora? Medio raro. Por ejemplo, vamos a algo más concreto. Si yo tengo guardada la fecha de nacimiento de un jugador, eso es un dato de tipo fecha. Después vamos a ver los tipos de datos que hay, no es importante ahora. Pero si yo tengo guardada la fecha de nacimiento de un jugador y quiero conocer su edad, lo puedo hacer. Pero eso va a requerir algún tipo de cálculo con la fecha actual, la fecha de su nacimiento. Entonces ahí yo hago un pequeño cálculo y saco cuántos años tiene en este momento.
Bueno, ahí tenemos un comportamiento. La clase jugador tendrá una función en programación orientada a objetos que llaman métodos. Un método que me va a poder a mí permitir conocer su edad. Ese método se podrá llamar, vamos a poner por caso, decime tu edad. Un nombre más habitual sería getEdad. Get de obtener. GetEdad me devuelve un valor entero, que es la edad. Y eso sale en base a un cálculo interno que a mí, visto de afuera, no me importa mucho cómo lo hizo. Vamos a poner un ejemplo de un diagrama de clase, que es con lo que vamos a trabajar en esta guía. Vamos a trabajar con diagramas de clases y vamos a trabajar con código charlado. No vamos a trabajar con código Java todavía. Vamos a charlar un poco en forma intuitiva de qué es esto del estado y el comportamiento de los objetos. El estado, dijimos, son los atributos, los datos y las variables que tiene un objeto. Y el comportamiento son los métodos, las funciones, en programación orientada a objetos se llaman métodos, que puede realizar un objeto. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña transición. A ver si permiso, voy a correr la linterna que me está alumbrando la cara y voy a poner una imagen. Si me sale la transición, a ver, ahí estamos. Tenemos una clase que se llama guerrero. Eso que están viendo, ese cuadradito, es un diagrama UML, así se llaman este tipo de diagramas, que nos está dando mucha información de esta clase, de este objeto. Yo hablo de clases, de objetos, parece que es lo mismo. Por ahora pongámosle que sí. Lo que estoy diciendo es que voy a tener objetos de la clase guerrero, objetos de tipo guerrero. Esto sería para un juego tipo League of Legends, por ejemplo, ¿no? Vemos que tenemos un cuadrado que tiene 3 secciones. Arriba dice guerrero, bien grande, comienza con mayúscula, ese es el nombre de la clase. En el cuadrado de abajo tenemos unos guioncitos, que eso es un signo menos, y dice string nombre. Eso significa que voy a tener un atributo, una variable, que es de tipo string y que me representa el nombre. Tenemos, dice int vitalidad. Bueno, la vitalidad, la energía de este guerrero va a estar representado por un atributo de tipo entero. Después dice double armadura. Double es como, ya lo tenían ustedes en C y en C++, es como el float, ¿sí? Como el real. En Java generalmente se usan las variables de tipo double. Double armadura, double posición X, double posición Y. Esos 5 atributos me están definiendo el estado de un guerrero. Yo podré tener, por ejemplo, un guerrero que se llama, qué sé yo, Aragorn, con vitalidad 500, con armadura 200,4 y en la posición X 8 y en la posición Y menos 45. Ese sería el estado del guerrero. Ese signo menos que está adelante de todos los atributos, por ahora no le vamos a prestar mucha atención. Tiene que ver con algo que se llama visibilidad. Y tiene que ver con que los atributos son privados. De esto vamos a hablar más adelante. Por ahora no se hagan mucha historia. Vamos a poner un ejemplo. Yo veo a una persona caminando por la calle y yo no sé el nombre de esa persona, ¿sí? Eso no es algo que se vea públicamente. Esa persona tiene un nombre, tiene un documento, pero yo no lo conozco. Yo para conocer esos datos se los tengo que preguntar. Y si una persona me está diciendo su nombre, eso es comportamiento. Insisto, lo vamos a ver más adelante. Por ahora no se hagan mucho problema. Digamos de movida que los atributos son privados. Van a ver en el cuadrado de abajo que tengo muchos signos más. Esos son los métodos, el comportamiento. Ustedes dirán, todos los métodos son públicos. No, no es así. Por el momento, en este ejemplo, me quedaron los atributos privados y los métodos públicos. Pero eso lo vamos a ver después. Por ahora, tómenlo así, no le demos mucha bolilla. Los métodos es el comportamiento, es lo que puede hacer un guerrero. Son como si fueran las funciones que ustedes tenían. La primera palabra indica el tipo de dato que devuelve un método. Si
una clase, si un objeto me puede devolver un nombre, ese nombre va a ser un string, ¿sí? Si yo quiero que una persona me diga su edad, la persona no me va a contestar amarillo, me va a contestar un número, me va a contestar 18, 34, 82, ¿sí? Un método que devuelva la edad devolverá un int. Entonces tenemos, la primera parte es el tipo de dato que va a devolver. Después me dice el nombre del método. El primer método se llama getNombre, el segundo método se llama mover. Y después lo que hay entre paréntesis es los parámetros que pide. ¿Qué es esto de parámetros que pida? Bueno, si yo a una persona le digo, decime tu nombre, no le tengo que dar ninguna información. Me puede decir su nombre si él quiere. No necesita más nada. En cambio, si yo a una persona le pregunto si su nombre contiene una determinada letra, si yo a ustedes les pregunto, chicos, estuviéramos en la clase, ¿no? Presencial, y le digo, chicos, su nombre contiene la letra, y ahí les tengo que decir una letra, les tengo que dar un parámetro. Tendré que pasarles por parámetro la letra que yo quiero averiguar. Pero bueno, vamos a hacer una transición para ver un poquito esto en código, que insisto, en esta primera guía no vamos a hablar mucho de código. Vamos a hacerlo más en forma intuitiva, pero quizá está bueno que vayan viendo cómo se ven las clases en código Java. Bien, acá tenemos el código en nuestro entorno de trabajo que se llama Eclipse. Yo les dejé en la guía instrucciones para descargar este entorno de trabajo. En esta primera guía no lo vamos a necesitar. Pero bueno, después de a poco vamos a empezar a usarlo. Esta es la forma en la que se declara una clase. Una clase es como una plantilla donde nosotros vamos a crear objetos. Yo voy a crear algunos objetos de tipo guerrero, ¿sí? Por eso dice public class guerrero. Acá yo voy a escribir lo primero que puedo escribir. En realidad lo puedo escribir en cualquier orden, pero por lo general lo primero que uno escribe son los atributos. Habíamos dicho que iban a ser privados y vamos a tener un atributo de tipo string que se va a llamar nombre. Vamos a tener otro atributo también privado de tipo entero que se va a llamar vitalidad. Vamos a tener de tipo privado double armadura. Fíjense que los nombres siempre van en minúscula, los nombres de los atributos, ¿sí? Y los nombres de la clase comienzan con mayúscula. No es que deba ser así sí o sí, pero conviene que sea así para tener una forma de comunicarnos, ¿sí? Private double le había puesto posición X a la posición X del guerrero en el mapa. Y vamos a poner posición Y. Hasta ahí tengo atributos. Esto me va a definir el estado de un guerrero. A ver, si yo quiero conocer la posición en el mapa, evidentemente esa posición en algún lado va a tener que estar guardada. Sería responsabilidad de cada guerrero conocer su posición. Volviendo al tema de las responsabilidades. Si yo quiero saber cuántos guerreros hay creados en el juego, no sería responsabilidad del guerrero conocer eso. En todo caso será responsabilidad de una clase que se llame equipo o de una clase que se llame mapa, pero no es responsabilidad del guerrero conocer cuántos de su mismo tipo hay, ¿sí? Bien, vamos a hablar de estos. Esto es el estado. Vamos a hablar del comportamiento. Habíamos dicho que, por ejemplo, un guerrero podía decirme su nombre. Bueno, vamos a tener public. Esto es lo que habíamos mencionado de público y privado. No le demos mucha bolilla por ahora. Lo importante es, si nos va a decir su nombre, lo que va a devolver va a ser un string. El método se va a llamar getNombre, porque así habíamos dicho que se iba a llamar. No va a tener parámetros. ¿Y qué va a hacer este método? Bueno, sencillamente lo que va a hacer es devolver este atributo, el atributo nombre. Return nombre. Insisto, chicos, en esta primera guía no estamos trabajando todavía mucho con código Java. Es intuitivo, ¿sí? Si ustedes no saben lo que significa, por ahora no se hagan mucho problema. De todas maneras, ustedes la palabra return, esto ya lo usaban cuando veían en C++ funciones, saben lo que significa la palabra return. Es lo que devuelve un método. Vamos a escribir, por ejemplo, el método incrementa armadura,
¿Sí? Un método que yo le paso una determinada cantidad y quiero que esa armadura se incremente. Eso es una capacidad que tiene el guerrero. Imagínense que agarra en algún momento algún, qué sé yo, algún cofre o algún bonus o algo por el estilo. ¿Sí? Public void, porque no va a devolver nada este método. Incrementa armadura. ¿Y cuánta cantidad va a incrementar? Bueno, eso se lo voy a pasar acá por parámetro. Vamos a ponerle double del mismo tipo. Double cantidad. La cantidad de armadura que va a incrementar. Será la armadura. ¿De dónde salió esta variable? De acá arriba. La armadura es igual a armadura más cantidad. Bien. Acá ya estaría completo el método incrementa armadura. Habíamos hecho en el cuadrito, ese que tienen, bueno, ahora lo saqué para ver este código. Había hablado de moverse, X e Y. Vamos a hacerlo porque es fácil. Sería public void mover double X. Esto es lo que se va a mover el personaje. ¿Sí? El guerrero. Sería algo como posición X es igual a posición X más ese parámetro que yo pasé, y lo mismo con la posición Y. ¿Sí? Esto, chicos, insisto, es algo intuitivo. No tenemos por qué, ustedes no tienen por qué todavía entender todo este código, pero fíjense que si lo leen no es complicado lo que estoy escribiendo. Continuamos un poquito. Hablamos de responsabilidades. Vamos a suponer que yo tengo otra clase, la clase mapa. ¿Sí? Ya no estoy, no me estoy preocupando por el guerrero, ahora estoy en la clase mapa. Vamos a, esto lo voy a escribir para tener un método, un lugar donde escribir código. Vamos a ¿cómo les pediría yo a un guerrero que incremente su armadura? Yo ya sé, insisto, que ustedes no conocen código Java. Vamos a escribir un poquito de código. Guerrero. Un guerrero es igual a new guerrero. Ya sé que esto no lo están entendiendo, no se preocupen, lo vamos a explicar después. Un guerrero es una variable de tipo guerrero. Eso es lo único que necesitamos saber. Yo a un guerrero le voy a pedir, cuando escribo el punto, a partir de acá le voy a pedir que haga cosas. Por ejemplo, le voy a pedir que incremente su armadura 500 unidades. ¿Sí? Esta es la forma de acceder al comportamiento, a los métodos de un objeto. Yo acá le estoy pidiendo a un objeto que es de tipo guerrero que incremente su armadura 500 unidades. ¿Sí? En la guía de trabajos prácticos que yo les pasé, van a tener que hacer este tipo de cosas. Escribir en forma intuitiva cómo puedo lograr yo que un objeto realice determinadas acciones. ¿Cómo le puedo pedir a un guerrero que se mueva? Y le puedo pedir a un guerrero que se mueva. Vamos a ponerle 10 menos 50. Estaría moviéndose 10 unidades hacia en la variable X y menos 50 unidades en la variable Y. ¿Sí? Esta es la forma de darle instrucciones a un objeto. Fíjense que es responsabilidad del objeto moverse. Yo no estoy escribiendo mover un guerrero, como lo hacíamos en la programación estructurada. Al guerrero le estoy pidiendo que se mueva. Por ejemplo, otra cuestión. String aux es igual a un guerrero.getNombre. El nombre que tiene el guerrero lo estoy guardando en un string que llamé auxiliar, que vaya a saber uno para qué lo quiero. ¿Sí? Esta forma intuitiva por ahora de darle mensajes a un objeto es sobre lo que versa la guía de trabajos prácticos.
Traten de resolverla. Consta de 5 ejercicios, en realidad 3, pero tienen varios ítems. Así que bueno, vamos a ver cómo les va con esta guía, y de a poquito vamos a ir logrando de que se entienda todo este código medio raro, esto que es todo muy nuevo para ustedes, pero bueno, lo mejor sería tener clases. Vamos a hacer una transición porque estoy hablando solo. Vamos a poner la webcam de nuevo. Ahí está. Lo mejor sería tener clases presenciales, chicos, pero bueno, saben que por el momento no es posible. Así que bueno, en esta clase vamos a tratar de que en forma intuitiva vayan habituándose a comunicarse con los objetos. No necesitan instalar el Eclipse para realizar esta guía, pero les dejé instrucciones para que puedan ir descargándolo aquellos que tengan computadora. Los que no, bueno, comuníquense mediante el Classroom y vamos a ver de qué manera lo podemos solucionar, ¿sí? Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro esta pequeña introducción y traten de resolver la guía, y bueno, nos veremos en la próxima.